Muchísimas gracias. No sé si ustedes sabían, pero a nivel mundial solamente una de cada 3 empresas tiene como dueña una mujer. Es más, las mujeres típicamente ganan menos como emprendedoras que sus pares masculinos. Por otro lado, los emprendimientos de las mujeres tienden a ser en sector de servicios y en industrias que son poco productivas. Más aún, los emprendimientos femeninos tienden a ser de menor sobrevivencia que los emprendimientos de los hombres. Tuve el honor de ser subsecretario de Economía durante la pandemia. Y la pandemia nos tocó con la peor crisis económica en los últimos 40 años en nuestro país. Y ustedes pueden ver el gráfico ahí, que es un paper que publicamos con la doctora Paula Daza, que el costo principal de la pandemia se la comieron las pequeñas y medianas empresas del país. Pequeñas y medianas empresas que generan gran parte del empleo. Sobre todo aquellas empresas que son del sector servicios, que emplea predominantemente mujeres, fueron estas las más afectadas. No solamente la pandemia generó estas brechas a nivel del empleo femenino, sino que también la pandemia exacerbó aquella poco equitativa división del trabajo dentro del hogar. Cuando ocurren estas grandes crisis económicas, tiende a aumentar el empleo por necesidad. La gente pierde el empleo y necesita traer pan hacia la casa. Y eso fue precisamente lo que nosotros vemos en este gráfico para datos chilenos. Parte la pandemia y vemos cómo hay un quiebre y empieza a aumentar la cantidad de constitución de nuevas empresas dentro del país. Sin embargo, y uno pudiese hipotetizar, bueno, siendo que el sector servicios fue el más afectado, que es el que emplea mayoritariamente a mujeres, debiésemos entonces explicar que este aumento en el emprendimiento, en la constitución de nuevas empresas, se explica por emprendimiento femenino. Mas esto no fue así. Cuando analizamos los datos de la cantidad de emprendedores hombres versus la cantidad de emprendedoras mujeres, vemos que cuando parte la pandemia, que es la primera línea, la brecha empieza a aumentar, o dicho de otra forma, la cantidad de mujeres o la proporción de mujeres o hombres empieza a disminuir. Y solamente empieza a aumentar con la segunda línea vertical, que coincide con la apertura de los colegios. Esta es una brecha de género al emprendimiento que se puede explicar por distintas barreras institucionales. Y cuando hablamos de barreras institucionales, podemos distinguir ciertas barreras formales, aquellas mandatadas por el Estado. Y en Chile tuvimos el triste récord de tener la mayor cantidad de días con los colegios cerrados de los países de la OECD. Con más de 250 días los colegios permanecieron cerrados. Esa es una barrera formal al emprendimiento. Y por otro lado tenemos barreras que son informales, barreras que vienen de la cultura, barreras que se transmiten a lo mejor y que persisten, muchas veces aumentando la disparidad y las brechas de género, como pueden ser las labores relativas a la crianza y a la distribución del trabajo dentro del hogar. Para empíricamente medir cómo afecta el cierre de los colegios del emprendimiento femenino, utilizamos un gran acervo que tiene Chile, que son los datos administrativos del Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el Registro de Información Social. Cruzamos entonces datos específicos sobre registros de empresa y sociedad, cerca del 90% de todas las empresas en Chile se están constituyendo online. Cruzamos también datos con el Registro Social de Hogares para saber si es que aquella persona tenía hijos, tenía cargas. Cruzamos esos datos después con los datos del Mineduc para saber a qué colegio estaban yendo esos niños, la edad de los niños, y cruzamos de nuevo esos datos también con los datos del COVID para poder saber en qué fase de la cuarentena estaban. Estaban en una cuarentena, estaban en fase 1, fase 2, fase 3, y como esto iba variando semana a semana, comuna a comuna, podemos hacer una inferencia estadística, econométrica, para poder determinar cómo el cierre de los colegios afecta la probabilidad de crear una nueva empresa dentro del país. Nuestros resultados indican que el cierre de los colegios aumentó la brecha entre hombres y mujeres. Dicho de otra forma, disminuyó en un 38% la probabilidad de mujeres de poder emprender. Y eso es lo que ustedes pueden ver aquí en este gráfico. Empieza a abrir los colegios después de la segunda línea. La línea que es azul, recuerden que los colegios podían abrir de manera voluntaria y dependía de las comunidades, los padres y los profesores, si es que abrían o no abrían. Pero hay una correlación más o menos clara entre la probabilidad de emprender de una mujer
y también la apertura de ese colegio. Cuando analizamos los datos un poquito más específicos, 38% solamente el cierre de los colegios, vemos que si es que esa mujer tenía niños entre 3 y 6 años, la probabilidad de emprender disminuía en un 50%. Y si esa mujer, era de los 2 quintiles más vulnerables de la sociedad, del 40% más pobre, se disminuía el cierre de los colegios, disminuye en un 58% la probabilidad de emprender. ¿Por qué hicimos este trabajo, que es parte de mi Fondesit de iniciación? En primer lugar, porque describimos que los colegios son una barrera importantísima dentro del proceso de emprendimiento de las familias en general, pero de las mujeres también en particular. Los emprendimientos son una barrera, el cierre de los colegios, es una barrera al emprendimiento de las familias. Tenerlos abiertos facilita la actividad emprendedora de padres y madres, pero en particular de las mujeres. Y en segundo lugar, si bien esto se hizo en un contexto de pandemia, desgraciadamente en nuestro país el cierre de los colegios, el cambio de las vacaciones de invierno de un lado para otro, llueve, hace viento, hay mayor incidencia de virus, termina siendo una política que se usa con bastante frecuencia. Y esa política, el cierre de los colegios, tiene consecuencias no solamente para la educación de los niños, sino que también, y eso es lo que nosotros queremos aportar con este trabajo, para el emprendimiento femenino de las mujeres. Solo para concluir, no sabemos cuándo va a venir la próxima pandemia, pero sabemos que vamos a tener eventos adversos que pueden poner a lo mejor en discusión si es que mantenemos o no mantenemos los colegios abiertos. Los colegios deben ser los últimos en cerrar y siempre los primeros en abrir. Muchísimas gracias.